Vamos a iniciar. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del Departamento de Matemáticas. Y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Miguel Alejandro Jicotén Calmerino. Antes de iniciar voy a dar una pequeña semblanza de su currículum. El doctor Miguel Alejandro Jicotén Calmerino estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en esta escuela, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, de 1987 a 1991. Estudió la maestría en ciencias en la Universidad de Rochester de 1992 a 1994. Estudió el doctorado de matemáticas en la Universidad de Rochester de 1994 a 1997. Hizo estancias de investigación en el Instituto Fields para la investigación en ciencias matemáticas en Toronto, Canadá, en el Instituto Max Planck de Matemáticas Bonn, Alemania, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Bonn, en Alemania, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Singapur, en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Tokio, en la Universidad de Stanford. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 26 tesis de maestría y 4 tesis de doctorado y 3 en proceso. Desde 1997 a la fecha es profesor titular del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Es investigador nivel SNI 2 y su área de investigación es la topología algebraica. Bueno, la dinámica que seguiremos, vamos a tener aproximadamente un tiempo de 45 minutos de la plática, adelante, y después un tiempo aproximado de 15 minutos de preguntas. Y bueno, sin más, les cedo la palabra al doctor Miguel. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por haber venido. Es un honor venir a regresar a la escuela que me formó en las matemáticas profesionales. Pues yo les quiero platicar un poco de lo que hacemos en topología, y ya que cuando somos estudiantes, a lo que nos suena la topología es a conjuntos cerrados, abiertos, compactos, ¿verdad? En RN y nada más. Pues yo quiero tratarlos de convencer de que la topología es un lenguaje, ¿verdad? Un área muy grande de matemáticas que ha permeado en muchas otras áreas como análisis, álgebra, etcétera, especialmente a lo largo del siglo XX. Entonces, quiero empezar con los objetos que se parecen a RN, como les decía. Uno piensa en abiertos y cerrados en RN, ¿verdad? Y en topología, los objetos más parecidos a RN son las variedades de dimensión n. Entonces, esta es la definición. Una variedad de dimensión n es un espacio que es localmente homeomorfo a Rn. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que todo punto de este espacio topológico tiene una vecindad que es homeomorfa a un abierto de Rn, ¿verdad? Pero localmente se ve como Rn, aunque globalmente no lo es. Pero fíjense que si un punto cae en un par de estos abiertos, ¿verdad?, uno puede fijarse en estos dos homeomorfismos, ¿verdad?, y regresar con el inverso de uno y aplicar el otro con el dominio adecuadamente restringido, y tenemos este cambio de coordenadas. ¿Okay? Entonces, estos son los homeomorfismos de los abiertos de la variedad en Rn, y estos son los cambios de coordenadas. Y uno dice que esta variedad de dimensión n es suave si estos cambios de coordenadas son funciones diferenciales de Rn en Rn. ¿Verdad? Entonces, ejemplos de variedades son los siguientes. El círculo unitario, S1, de la notación para el círculo, consiste de todos los números complejos de norma 1, y pues es una variedad de dimensión 1 porque lo podemos cubrir por arcos abiertos que son homeomorfos a R, ¿verdad?, o intervalos abiertos en R. Es una variedad de dimensión 1, suave, y de hecho todas las variedades de dimensión 1 suaves son las curvas suaves, ¿verdad?, independientemente si las ven en el plano o en algún otro lado.
En dimensión 2, las variedades son las superficies suaves, ¿verdad? Y cuando nos referimos a superficies compactas, tenemos una clasificación perfectamente bien estructurada. Tenemos a la esfera unitaria, ¿verdad? Que es una superficie de género 0. El toro, que es el producto de dos circunferencias, ¿verdad? Y lo que llamamos una superficie de género 1. Y ahora uno puede pensar en unir dos toros, ¿verdad? Esto es como dos donas que se pegaron en el horno, pero es solamente la superficie. Y esto es lo que se llama una superficie compacta orientable de género 2. Y en general, para cualquier género, uno se puede fijar en lo que llamamos la suma conexa de G toros, ¿verdad? Y podemos formar la superficie, la suma conexa, la superficie compacta orientable de género G. Entonces, este tipo de superficies parecen muy caprichosas, se ven totalmente artificiales, pero todas ellas aparecen cuando uno estudia variable compleja, por ejemplo, geometría algebraica. En variable compleja uno estudia el concepto de superficie de Riemann, que son estas variedades de dimensión 2 o variedades complejas de dimensión 1 sobre los complejos, ¿no? En geometría algebraica uno estudia variedades algebraicas sobre los complejos en C a la n, o una versión compacta de C a la n, que es el espacio proyectivo de dimensión n. Y cuando uno se fija en la versión compacta, pues estas son las subvariedades que aparecen ahí, ¿verdad? Y son dadas por polinomios. Es una relación entre el grado del polinomio que las define y el género, ¿verdad? Resulta que si ustedes tienen un polinomio de grado d, entonces el género de tal superficie de Riemann está por esta forma, ¿verdad? Entonces son objetos bastante naturales, matemáticas. Pues toda la historia en el caso de superficies orientables compactas. Hay una contraparte no orientable, tal vez la superficie más importante en este sentido es el plano proyectivo, ¿verdad? El plano proyectivo tiene varias encarnaciones, y una de ellas se obtiene a partir de la esfera unitaria. Vamos a suponer que esta es la esfera unitaria en R3, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es pegar puntos antipodales, x y menos x, para todo esto, ¿no? Entonces, el plano proyectivo, el plano proyectivo real, es por definición el cociente de la esfera, módulo la relación que identifica a x con más y menos x para todo x. Pero no es difícil convencerse de que este objeto, este cociente, es una superficie, ¿verdad? Es cociente de un compacto, entonces es una superficie compacta, y de hecho es una superficie no orientable. Vamos a ver cómo vemos eso. Pues la figura nos dice que RP2 se obtiene pegando puntos antipodales en la esfera, ¿verdad? Entonces, uno podría prescindir del hemisferio inferior, porque todos estos puntos tienen su contraparte aquí arriba, y quedarse con el hemisferio superior, ¿verdad? El hemisferio superior es homeomorfo a un disco. El ecuador, donde todavía tenemos que identificar puntos antipodales, corresponde a la frontera del disco, ¿verdad? Entonces, x con menos x, ¿verdad? Entonces, el plano proyectivo no es más que, si quieren pensar, es homeomorfo a el disco de dimensión 2, o la bola cerrada de centro 0 de radio 1, ¿verdad? Módulo la relación que identifica puntos antipodales, pero en la frontera. En la frontera. Eso es el plano proyectivo. Y ahora, pues, estamos en topología, se nos permite deformar cosas sin romper, ¿verdad? Entonces, esto se puede ver homeomorfo a un rectángulo, ¿verdad? En donde tenemos que identificar puntos antipodales en la frontera. Eso quiere decir que este lado, con esta orientación,
lo tengo que pegar con este lado, pero con esta orientación. Y este lado, con esa orientación, lo tengo que pegar con este lado, con esa orientación, ¿verdad? Si ahora nos permitimos a este objeto retirar un pequeño disco, nos vamos a dar cuenta por qué el resultado es muy orientable. Entonces me fijo en un punto aquí, digamos a la mitad del intervalo, coincide con este, ¿verdad? Porque son antipolares. Y aquí me fijo en un semicírculo, un semidisco también, y lo que dije es que los vamos a quitar. ¿Verdad? Entonces, ahí ya no hay reacción de equivalencia, no tenemos que pegar nada más, ¿verdad? Pero ahora si piensan en este objeto, en lo restante, y lo piensa como de hule, lo que tenemos que hacer es pegarlos invirtiendo la orientación, ¿no? Para que coincidan entre las flechas, y esto nos da una banda de Mobius, ¿verdad? Entonces, el plano proyectivo real es un objeto clásico que aparece en geometría proyectiva, ¿verdad? Y se inventó, se introdujo en la geometría para estudiar perspectiva. Es un objeto que de manera natural contiene una banda de Mobius, ¿verdad? Entonces, las superficies muy orientables son más naturales de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, como en el caso orientable, pues uno puede fijarse en la zona conexa de H planos proyectivos y tenemos la superficie no orientable de género H, ¿verdad? Estas son las variedades de dimensión 2. Y bueno, vine aquí a hablarles de aplicaciones. Algunas aplicaciones de estas variedades aparecen en mecánica, ¿verdad? En particular, cuando uno estudia sistemas mecánicos dados por los brazos robóticos, ¿verdad? El espacio de configuraciones posibles de un brazo robot usualmente está dado por un toro, ¿verdad? Imagínense que tienen un sistema mecánico en donde estas articulaciones pueden rotar libremente, digamos 360 grados, ¿no? De manera muy ideal. Entonces, la posición de un brazo de tal tipo, ¿verdad? Con N articulaciones, estaría dada por N ángulos, ¿verdad? Que orientan a las articulaciones entre sí, ¿verdad? Y eso corresponde a números complejos de norma 1, plano complejo, así que el espacio de posiciones posibles de este brazo robot es creado por el toro de dimensión N. En la práctica, en la vida real, estas un de reflexiones, los giros, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es un subespacio del toro en lugar del toro completo, ¿verdad? Pero es bastante interesante, ¿verdad? Que existen resultados que nos dicen que cualquier variedad compacta, ¿verdad? Cualquier variedad compacta de dimensión N se puede ver como el espacio de configuraciones de un sistema mecánico. Uno no les puede dar una variedad cualquiera, por ejemplo, el plano proyectivo, y es posible encontrar un sistema mecánico cuyo espacio de posiciones esté dado por este objeto. ¿Okay? Bueno, ya que estamos trabajando con objetos que se ven como RN y lo hacemos de manera local, pues podemos tratar de hacer cálculo diferencial en ellos, ¿verdad? Entonces uno está acostumbrado a pensar en funciones de Rn en Rm y sus derivadas, ¿no? Que la derivada en un punto de una tal función es una lineal de Rn en Rm. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con dos variedades, n y n, y una función suave entre ellas. ¿Qué quiere decir que sea suave? Bueno, pues me restringo a un punto X y a su imagen bajo F. Está. Todos los puntos caen en vecindades que son homomorfas a un abierto de Rn y a un abierto de Rm, ¿verdad? Y entonces puedo subir con la parametrización, subir, aplicar la función y bajar. Y si esta composición es suave, entonces decimos que esta función es suave en este punto. ¿Okay? Y entonces queremos esto para cualquier punto de la variedad m. ¿Okay? Entonces, en lugar de la derivada, ¿verdad? Uno puede hablar de derivadas aquí también.
la derivada de una función en un punto, en lugar de una lineal de Rn a Rn, va a ser una lineal entre el espacio tangente, la variedad de este punto, y el espacio tangente a su imagen, ¿verdad? En esta variedad. Una forma de pensar en las derivadas es la siguiente, ¿verdad? Pues, ¿cómo me imagino los vectores tangentes? Piensen por un momento que estas variedades están metidas en algún espacio ambiente. ¿Sí? Y vamos a dibujar, cuando tomamos un punto en N, ¿verdad? Vamos a dibujar una curva que pase por ahí, sobre la variedad. Entonces está parametrizada por los reales, vamos a suponer que gamma de 0 es este punto. Y si la curva es suave, entonces la derivada en 0 es el vector velocidad de esa curva en ese punto. Esto es un vector tangente. Y todos los vectores tangentes en ese punto se ven así, como vectores de velocidad a curvas distintas que pasan por ahí. Ahora, imagínense que yo tengo un vector velocidad aquí, ¿verdad? Y me fijo en la curva correspondiente. Cuando le aplico la función f, una curva nueva acá, y un correspondiente vector velocidad, ¿verdad? Y entonces, por definición, la derivada aplicada a ese vector, al primer vector tangente, va a ser el segundo vector tangente. Entonces, el resumen es que uno puede hacer cálculo diferencial en funciones definidas entre variedades, ¿verdad? Y uno puede hablar de derivadas, y las derivadas siguen siendo transformaciones lineales, esta vez entre los espacios tangentes. Y bueno, esto nos sirve para detectar nuevas variedades dentro de variedades conocidas. Por ejemplo, la esfera de dimensión n se define como todos los puntos en Rn más 1, cuya norma es 1, es igual a la norma al cuadrado, ¿verdad? Esta es la ecuación de la esfera, ¿verdad? Y de alguna manera, esta función es la que nos va a decir que S es una subvariedad de Rn más 1. Fíjense que uno puede pensar en la función de Rn más 1 en R, que manda cualquier vector en su norma al cuadrado, ¿verdad? Y entonces la esfera no es más que la imagen inversa de 1. Entonces uno quisiera un criterio que le permitiera saber cuándo imágenes inversas de puntos son subvariedades, ¿verdad? Y esto es lo que pasa aquí con el teorema del valor regular. Fíjense, estamos hablando de funciones entre variedades y de derivadas de tales funciones en un punto, ¿verdad? Entonces, un punto de n se va a llamar punto regular si la derivada de f en ese punto es superyotiva, ¿verdad? Y un punto n contradominio se llama valor regular si la imagen inversa en n consiste de puntos regulares. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar un poquito de álgebra lineal, ¿no? Entonces, y esto es de álgebra 2, ¿no? Y recuerdo que si ustedes tienen una transformación lineal, T entre dos espacios vectoriales, U y D, lo que siempre pasa es que la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida, ¿verdad? Claro que siempre pasa. Si T fuera su proyectiva, ¿verdad? Y estamos emulando este caso, si T fuera su proyectiva, pues la imagen de T es todo el contradominio, todo esto. Pues la dimensión del kernel de T más la dimensión de B es igual a la dimensión de U. O la dimensión del kernel es igual a la diferencia de las dimensiones. ¿Okay? Resulta que esto lo podemos propagar hasta información sobre las variedades, porque pues las derivadas tienen que ver con lineales, de los tangentes, y el teorema del valor regular entonces es que si Q es un valor regular de F, ¿verdad? Entonces la imagen inversa de este valor regular es una subvariedad y su dimensión es la diferencia de las dimensiones. ¿Okay? ¿Cómo puedo decir esto? Fíjense, vamos a pensar de otro modo. Vamos a pasar la dimensión de n para acá, sumando y la dimensión de
de la imagen inversa restando para allá, ¿verdad? Lo que nos dice esta fórmula es que la imagen inversa de un valor regular es una subvariedad de m, ¿verdad? Y que la dimensión, el complemento de su dimensión en m es la dimensión del contradominio. Eso es. Eso se llama la codimensión de la imagen inversa de m. Entonces, vamos al caso de la esfera. Resulta que la esfera es la imagen inversa del 1 bajo esta función, muy bien, ¿verdad? Nos gustaría ver que este 1 es un valor regular, ¿verdad? Y para eso nos fijamos en la derivada de f, que está dada por el gradiente de esa función. El gradiente está dado por las derivadas parciales, ¿verdad? Evaluadas en un punto x. ¿Okay? Y basta con que alguna de las coordenadas de x sea distinta de 0 para que este vector sea distinto de 0, y como lineal de n más 1 en r sea su proyectivo. ¿Okay? Entonces, cuando x es distinto de 0, la imagen de f de x es un valor regular. En particular, el 1 es un valor regular. ¿Okay? Y resulta que pues, entonces la esfera es una variedad de dimensión n más 1 menos 1, ¿no? N más 1 siendo la dimensión del espacio ambiente y 1 siendo la dimensión del contradominio. O de otro modo, Sn es una variedad de codimensión 1 en R más 1, ¿verdad? Y esa codimensión 1 pues tiene que ver otra vez también con la dimensión de este área. ¿Sí? Es una forma de detectar subvariedades de cosas ya conocidas. Y aquí otro ejemplo muy importante, el grupo ortogonal, el grupo de matrices ortogonales n por n, ¿no? Entonces, igual en álgebra 2, en álgebra 3 uno estudia las matrices ortogonales, ¿verdad? Y son matrices cuadradas, n por n sobre los reales, tales que A por A transpuesta es igual a la identidad. ¿Okay? Resulta que esto es un grupo con la multiplicación de matrices, ¿verdad? Y esto lo podemos pensar dentro del espacio vectorial MNDR, el espacio de todas las matrices, ¿verdad? Es un espacio vectorial de dimensión n cuadrada, ¿verdad? Y uno puede tratar de estudiar sus propiedades topológicas. En particular, pues uno puede ver que este objeto tiene dos componentes conexas. Una son las rotaciones, un Rn, y otra son las reflexiones. Pero resulta que también es una variedad, ¿verdad? Y la forma de ver que es una variedad es viendo que es una subvariedad del espacio de todas las matrices. ¿Okay? Bueno, es bastante fácil ver que, pues, ¿cuál es el hint? Nos fijamos en la ecuación, ¿verdad? En el caso de la esfera, nos fijamos en la ecuación de la esfera para construir una función de este estilo. Ahora nos fijamos en la ecuación que da lugar al grupo ortogonal, ¿verdad? Y construimos una función de todas las matrices, n por n, en las matrices simétricas n por n sobre los reales. Entonces es bastante fácil ver que A por A transpuesta siempre es una matriz simétrica, ¿no? Y una matriz simétrica es una matriz que es su propia transpuesta, ¿verdad? La transpuesta de un producto de matrices es el producto de las transpuestas, pero en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico A por la transpuesta y me fijo en su transpuesta, esto va a ser A transpuesta transpuesta, esa, por A transpuesta, ¿no? Entonces, A por la transpuesta siempre es simétrica, ¿verdad? Y vamos a este truco, ¿no? Ir de todas las matrices a un espacio vectorial de matrices más pequeño, son todas las matrices simétricas, por medio de esta función. Y resulta que en este caso la identidad, la matriz identidad es un valor regular de f. ¿Cómo vemos eso? Pues hay que calcular derivadas. ¿Cómo derivamos en espacios de matrices, no? Pues se puede. Miren, aquí podemos pensar en la interpretación de la derivada aplicada a un vector como una derivada direccional, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, me fijo en esta función, A por la transpuesta, la incrementamos en la dirección del vector al que le queremos aplicar la derivada, ¿verdad?
tomamos la derivada cuando lambda es igual a 0, ¿no? Entonces cuando hacemos eso, ¿verdad? Hay que tomar derivada, dicho un producto, usamos la regla del producto, y nos queda esto más esto, ¿verdad? Cuando tomamos el límite con lambda igual a 0, la lambda tiene a 0, nos queda esta expresión en términos de A, que es una matriz fija, ¿verdad? Y X, es que es otra matriz fija, a una matriz a la cual queremos aplicar la derivada. El chiste es que para ver que la matriz identidad es un valor regular, tenemos que ver que la derivada es su proyectiva, ¿verdad? Entonces, pues hay que ver que la derivada le pega a cualquier vector que tiene matrices simétricas. Entonces, esta expresión la igualamos a una matriz cualquiera y tratamos de resolver esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación se puede reducir a esta, una vez simplificando, pues de la forma x por la transpuesta más a por x transpuesta igual a pues, la matriz que nos quede a la hora de simplificar, y resulta que esta ecuación siempre tiene solución. Entonces la derivada es su proyectiva y la identidad es un valor regular. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el teorema de valor regular? Que el grupo ortogonal, ¿verdad? La imagen inversa de la identidad es una subvariedad de todas las matrices de dimensión n cuadrada, de la dimensión de esto, menos la dimensión de las matrices simétricas, que es n por n más 1 sobre 2. ¿Okay? Y esto es n por n menos 1 sobre 2. ¿Okay? Entonces, esto es bastante general. Les digo que este grupo consiste de rotaciones y reflexiones en Rn, y podemos irnos a casos particulares, ¿verdad? Siempre recordando que algunas propiedades básicas de las matrices ortogonales, ¿verdad? Por ejemplo, una matriz ortogonal si solo si sus filas forman una base ortonormal de Rn, o si solo si sus columnas son una base ortonormal de Rn, o si solo si pensada como transformación lineal preserva normas o preserva productos internos. ¿Okay? Fíjense en la propiedad de ser ortogonal es A por transpuesta igual a la identidad. Cuando uno toma determinantes, lo que obtenemos es que el determinante de una matriz ortogonal siempre es más o menos 1. Más o menos 1. ¿Okay? Y esto es lo que da lugar a las dos compuertas arcoconexas, ¿verdad? Las matrices con determinante más 1 corresponden a las rotaciones y las de determinante menos 1 a las reflexiones. ¿Okay? Dentro de ON tenemos el conjunto de todas las matrices ortogonales de determinante 1 y esto es un subgrupo, ¿verdad? Que se llama el grupo ortogonal especial. Entonces, casos particulares, el caso en que n vale 2, en este caso todas las rotaciones, ¿verdad? El grupo SO2 se ve como todas las matrices de rotaciones conocidas, coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, o también se puede identificar con todos los números complejos de la forma E a la y teta, por teta entre 0 y 2 pi. Esta es la estructura de grupo, con la multiplicación de números complejos o con la multiplicación de matrices. Y resulta que la dimensión en este caso es 1, ¿verdad? ¿Cuál era la dimensión? Era n por n menos 1 sobre 2. Si n vale 2, tenemos 2 por 1 entre 2 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, SO2 es una variedad de dimensión 1. Ese es el círculo unitario, ¿verdad? El caso en que n vale 3 es más interesante, ¿verdad? Y aquí obtenemos una variedad de dimensión 3. Una variedad de dimensión 3. Y resulta que es una variedad conocida, ya que uno puede identificar a SO3 con el espacio proyectivo de dimensión 3. Fíjense que cualquier rotación, el R3 tiene un eje de rotación, ¿verdad? Y un ángulo asociado. Y esto es porque toda matriz
3x3 son los reales, tiene un polinomio característico de grado 3 que siempre tiene una raíz real. Eso quiere decir que toda rotación siempre tiene un vector propio. Se puede ver que el correspondiente valor propio es 1, entonces este vector propio queda fijo. Y tenemos una rotación alrededor de ese eje, ¿no? Luego, esa rotación tiene asociado un ángulo, y por medio de este eje y el ángulo, uno puede asociar a toda matriz en SO3 un elemento de la bola cerrada, el centro seno radio pi, ¿verdad? En donde los extremos, los puntos antipodales de la bola, corresponden a la misma rotación, ¿verdad? Este cociente no es otra cosa más que el espacio proyectivo de dimensión 3, ¿verdad? Es la generalización del plano proyectivo, pero con una dimensión más. Entonces, SO3 es este RP3, ¿no? Muy bien. Aquí otros ejemplos de variedades. Y esta es la definición del espacio de configuraciones en un sentido más técnico. Si uno tiene un espacio topológico X, ¿verdad? Pueden pensar en Rn, una superficie, o en su objeto geométrico favorito. El espacio de configuraciones de n puntos en X consiste de n tuplas de puntos en X, que son distintas a pares. ¿Okay? Entonces, si X tiene una topología, X a la n tiene la topología producto, ¿verdad? Y pues estamos pensando en el producto de n copias de X menos la diagonal, ¿verdad? Y a esto le vamos a dar la topología de subespacio de X a la n, ¿verdad? Pues quiero puntos distintos. Cn de X es el espacio de n puntos distintos en X. Y por ejemplo, cuando X es R2 y n vale 4, entonces un punto de este espacio pues se ve como 4 puntos distintos en R2. El caso en que n vale 3 y x vale R2, pues es el de 3 puntos distintos en R2, y entonces una trayectoria en este espacio se vería así, como una trenza. Cuando dibujan la trayectoria en el espacio, con este eje siendo el eje del tiempo, lo que dibujan es una trenza, ¿verdad? Y estas cuerdas no se intersectan por la condición de que estos puntos siempre son distintos. ¿Okay? Entonces, un tema en el que yo estoy muy interesado es el de describir el espacio de configuraciones de n puntos en una variedad n, o en general en un espacio topológico. Es un problema abierto en topología. ¿Cómo vamos? Entonces, pues otra aplicación, una aplicación del espacio de configuraciones de 3 puntos en R2 es la siguiente, es este problema de alineamiento de faros, ¿verdad? Vamos a suponer que queremos resolver este problema. 3 vehículos recorren trayectorias suaves en R2, ¿verdad? Aquí están dibujadas las trayectorias que siguen y no chocan, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿qué tan frecuentemente son colineales sus posiciones? ¿Verdad? Esta pregunta es importante porque pueden tener barcos en el mar, ¿no? Entonces, en la noche, ¿no? Y si de repente los barcos están en alguna posición colineal, no se pueden ver los tres entre sí. Es un problema. Es un problema, por se llama el problema del alineamiento de faros. Entonces, uno quiere descubrir qué tan frecuentemente pasa eso, ¿verdad? Y lo podemos abordar así, usando topología. Los 3 barcos, los 3 vehículos, son 3 puntos distintos en el plano, ¿verdad? Y esto corresponde a un punto en el espacio de configuraciones, ¿verdad? Ahora necesitamos una condición que nos diga cuándo estas cosas son colineales. Y bueno, pues podemos enumerarlos, B1, B2 y B3. Podemos fijarnos en la diferencia entre estos dos puntos, B2 menos B1, y en la diferencia entre estos dos puntos, B3 menos B1, ¿verdad? Y resulta que este triángulo va a ser un triángulo degenerado, por los 3 puntos van a ser colineales, si el determinante de estos dos vectores es 0. Es 0.
¿ok? Entonces, esta función del espacio de configuraciones en R detecta colinealidad, precisamente cuando la función vale 0, ¿verdad? Uno puede hacer cálculos, ¿verdad? Y puede verificar que en efecto el 0 es un valor regular de f. Entonces, porque ya sabemos, la imagen inversa del 0 es una subvariedad del espacio de configuraciones y su dimensión pues es la dimensión de este espacio menos la dimensión del contradominio, ¿no? Este espacio de configuraciones en R2 es un abierto en R2 por R2 por R2, ¿verdad? Es un abierto en R6. Entonces tiene dimensión 6, ¿verdad? Y R tiene dimensión 1, así que la imagen inversa del 0 tiene dimensión 5 en el espacio de configuraciones. Pero lo que estoy diciendo es que si yo tomo 3 puntos, una configuración de 3 puntos en R2, ¿verdad? Y esa configuración cae en este abierto, entonces esos puntos van a ser colineales. Entonces, sí. Ahora, sí, lo raro ahí sería que no fueran colineales, ¿no? La mayor parte del tiempo van a ser colineales. Ahora, el problema es pensar en estas trayectorias que seguían los barcos, ¿verdad? Y esas 3 trayectorias se pueden pensar como una trayectoria, como una función de los reales en el espacio de configuraciones, ¿verdad? Y lo que realmente queremos ver es, conforme avance el tiempo en R, y nos fijamos en las trayectorias de los barcos, que tan frecuentemente estas van a ser colineales, ¿verdad? Pero lo que hacemos ahora es aplicamos la función f en esta parte de acá, componemos a gamma con f y esta composición le aplicamos el teorema de valor regular, ¿verdad? Entonces lo que va a resultar es que el conjunto de reales, el conjunto de tiempos en donde esa composición valga 0 va a ser una subvariedad de R de la misma codimensión que la otra tenía en el espacio de configuraciones, ¿verdad? La codimensión de W en el espacio de configuraciones era 1, es un abierto de dimensión 5, un espacio de dimensión 6, ¿verdad? Y entonces su imagen inversa va a ser una subvariedad de R de codimensión 1, pero R tiene dimensión 1, entonces una cosa de codimensión 1 en un espacio de dimensión 1 tiene dimensión 0, ¿verdad? Así que va a ser un conjunto discreto. Entonces, el resultado es que uno puede esperar para, no sé, dadas 3 trayectorias arbitrarias en R2, uno puede esperar colinealidad en un conjunto discreto de tiempos, ¿verdad? Y bueno, un conjunto discreto tiene medida 0, así que eso no representa mucho problema en la navegación, ¿no? Pero pues uno podría tratar de ampliar este problema a R3 pensando en aviones, ¿no? Y se podría preguntar si sus posiciones pueden ser coplanares, ¿verdad? O inclusive también colineales. Hay muchas variaciones de todo esto, ¿no? Pero vean cómo podemos pensar en este tipo de problemas con herramientas muy sencillas de cálculo, ¿verdad? De topología. Muy bien. Entonces, quiero pasar a la parte que tiene que ver con topología algebraica. A muchos de los topólogos nos gusta tomar los problemas geométricos que aparecen en topología y convertirlos en problemas que se pueden resolver algebraicamente. Y una forma de hacerlo es la siguiente. Resulta que muchos espacios topológicos se pueden triangular, por ejemplo, ¿verdad? Y eso quiere decir que el espacio es homeomorfo, ¿verdad?, a un poliedro que se puede construir con triángulos, ¿verdad? En general, para triangular un espacio vamos a usar vértices
aristas, triángulos, caras triangulares, tetraedros sólidos y sus símiles en dimensiones superiores, ¿verdad? Esto es lo que se llama un simplejo de dimensión 3, un simplejo de dimensión 2, de dimensión 1 y de dimensión 0. En general, un simplejo de dimensión K se ve así. Este es el simplejo estándar de dimensión K, definido en RK más 1, ¿verdad? Y un espacio topológico que se puede construir a base de pegado de simplejos, con ciertas reglas particulares, se conoce como complejo simplicial. Es un complejo simplicial, ¿no? Esta superficie de género 2 es un complejo simplicial. Hay otra forma de discretizar espacios topológicos y es pensándolos como complejos celulares. Entonces, y más que ir a la definición, pues quiero darles un par de ejemplos para que se entienda esto. Aquí estamos desarmando una esfera de dimensión 2, ¿verdad? Esa esfera se construye a partir de un punto, que es una celda de dimensión 0, pegándole una celda de dimensión 1, ¿verdad? O un intervalo, en donde pegamos los dos extremos, ¿verdad? Es una celda de dimensión 1, y finalmente le pegamos dos casquetes, ¿verdad? O dos discos por sus fronteras, y estamos pegando dos celdas de dimensión 2. Hay reglas importantes, ¿no? Que a este punto de dimensión 0 le pegamos un arco por su frontera, ¿verdad? Y a este esqueleto de dimensión 1, ¿verdad? Le pegamos discos de dimensión 2 otra vez por sus fronteras. Esto es muy importante, ¿verdad? Y esto sería la descomposición celular de la esfera, o una descomposición celular, ¿no? Hay otro ejemplo que tiene que ver con el toro, y esta es la forma en como un topólogo piensa un toro. Empezamos con un cuadrado, ¿verdad? Y pegamos lados opuestos. Si pego este lado con este lado, le damos cilindro. Y si ahora pego este lado o este círculo, el círculo de abajo, pues me queda un toro, ¿verdad? Y a partir de esta figura, uno puede ver que para construir un toro se puede empezar por un punto, después podemos pegar dos círculos, que son este meridiano y este paralelo, ¿verdad? Y a este 8 le pegamos todo el interior del cuadrado, ¿verdad? Que es una celda de dimensión 2, y lo hacemos por medio de la frontera. Y de hecho, este cuadrado se pega sobre el 8 por medio de un conmutador, siguiendo la palabra A por B por A a la menos 1 por B a la menos 1. ¿Okay? Entonces, hay muchos ejemplos de esto en topología. A los topólogos nos encanta la descomposición celulares de objetos. Y una razón por la cual lo hacemos es para encontrar invariantes numéricos o algebraicos de este tipo de objetos. El primero de ellos es la característica de Euler. Si uno tiene un objeto triangulado o descompuesto en celdas de varias dimensiones, entonces la característica de Euler es la suma alternada del número de celdas de dimensión K, ¿verdad? Ejemplo, si ustedes tienen una superficie compacta, ¿verdad?, que está triangulada, entonces tenemos celdas de dimensión 0, celdas de dimensión 1 y celdas de dimensión 2, ¿verdad? Y la característica de Euler, por definición, es el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras. Resulta que este número no depende de la triangulación, no depende de cómo dividan al objeto en celdas. Esto es muy interesante. Y lo que uno puede probar, ¿verdad? Supongo que Euler fue de los primeros en darse cuenta, es que si ustedes triangulan una esfera, entonces este número siempre es 2. Si triangulan un toro, como en este caso, ¿no?, el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras siempre da 0. Y en general, si tuviera una superficie de género G, la característica de Euler, vértices menos aristas más caras, siempre es igual a 2 menos 2G. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, uno puede usar el hecho de que la característica de Euler de una esfera es igual a 2 para probar que solamente existen 5 sólidos platónicos. ¿Okay? Entonces, estos los conocemos bien, son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el hexaedro y el icosaedro, ¿no? Aquí están sus vértices, el número de vértices, el número de aristas que tienen, el número de caras, ¿verdad? Y siempre, invariablemente, vértices menos aristas más caras nos da 2, ¿verdad?
Pero ¿cómo es que no hay más sólidos platónicos? ¿Cómo es que no hay más poliedros regulares? Bueno, un poliedro está esencialmente dado por dos números. Uno es P y es el tipo de caras que tiene, el mundo de caedro, está formado por pentágonos. Entonces P es igual a 5. Y Q nos dice cuántas de estas caras se encuentran en un vértice. En este caso Q vale 3. ¿Verdad? Un dodecaedro es un poliedro de tipo 5,3. El dual del dodecaedro es el icosaedro, es un poliedro de tipo 3,5. En un cubo tenemos caras cuadradas, P vale 4, y en cada esquina, cada vértice se encuentran 3 de ellas. Un objeto de tipo 4,3. Y el dual, que es un octaedro, tiene caras triangulares, y en cada vértice se encuentran 4 de ellas, es de tipo 3,4. Otro, el tetraedro, tiene caras triangulares, y en cada vértice se encuentran 3 de ellas, es un objeto de tipo 3,3. Y es autodual. Entonces, uno empieza a partir de que estos poliedros regulares son de algún tipo, P, Q, y nos gustaría encontrar todos los tipos de poliedros regulares, ¿verdad? Bueno, resulta que si este poliedro tiene número de vértices igual a B, número de aristas igual a A, y número de caras igual a C, entonces, ¿cuántos vértices tiene? Bueno, pues multiplico el número de caras por el número de vértices que tiene cada cara, ¿no? Pero resulta que en cada esquina se están compartiendo Q de ellos. Tengo que dividir por Q. El número de aristas es P por el número de caras, y estas se comparten 2 a 2, ¿verdad? Entonces esto es A. Y de aquí podemos despejar el número de caras, y esto es 2A menos 2A entre P, ¿verdad? Si sustituimos C, el valor de C aquí, tenemos que el número de vértices es P entre Q por 2A entre P. Las P se cancelan y nos queda 2A entre Q, ¿verdad? Y la característica de Euler es el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, y es igual a 2. De aquí pueden factorizar siempre la A, ¿verdad? Y resulta que para que esta ecuación se valga, vamos a necesitar que este número de elementos sea positivo, ¿verdad? Eso quiere decir que 1 en P más 1 en Q tiene que ser mayor que 1 medio. ¿Okay? Y solo hay 5 soluciones a esta desigualdad, que son P igual a 3,3, 4,3, 3,4, 5,3 y 3,5. Esta es la demostración de que solo hay 5 sólidos regulares usando características de Euler. Aplicaciones de este estilo las pueden encontrar también aquí. Uno se puede preguntar cuántos pentágonos tiene un balón de fútbol, ¿no? Un balón de fútbol pues es básicamente la idealización esférica de un poliedro que se conoce como un icosaedro truncado, ¿verdad? Toman un icosaedro y le vuelven estas esquinas, aparecen pentágonos aquí, y si lo hacen por todas las esquinas, pues tiene un balón de fútbol, ¿verdad? Tienen hexágonos y pentágonos. Y la pregunta es, ¿cuántos pentágonos tiene un balón de fútbol? Pues es muy fácil ver que siempre son 12, ¿verdad? Pero sin importar si tenemos un balón de fútbol, cada vez que ustedes tengan un poliedro que se cierra, que se construye a base de hexágonos y pentágonos, el número de pentágonos siempre es igual a 12. ¿Okay? En la naturaleza existen moléculas de carbono, por ejemplo, que tienen estas formas. El carbono 60 es un fulereno que tiene la forma de un balón de fútbol, pero hay fulerenos más grandes de este estilo. Y estos han sido muy estudiados aquí en la escuela por la gente de física de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que uno hace es, por medio de observaciones experimentales,
es ver que estos son estándares porfirieros que se construyen únicamente con pentágonos y hexágonos, ¿verdad? Y este procedimiento nos dice que siempre tienen 12 pentágonos. Entonces, esto es muy importante a la hora de describir la estructura de estas moléculas, ¿verdad? ¿Qué más? Pues la característica de Euler tiene que ver con, tiene mucha relación con geometría. Y pues una de las cosas que uno estudia en geometría diferencial 1 o 2 es el mapeo de Gauss, ¿verdad? Y se define de esta manera: si uno tiene una superficie suave, compacta en R3, uno puede definir el mapeo de Gauss como esta función de la superficie en la esfera unitaria, que a todo punto de la superficie le asocia el vector normal unitario a la superficie, ¿no? Pues a todo punto de la superficie le asocio un punto en la esfera S2, ¿no? Y esencialmente este vector normal va cambiando dependiendo de la geometría de la superficie, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta función se puede derivar, ¿verdad? El espacio tangente a esta superficie se ve como R2, ¿verdad? Y el espacio tangente a la esfera se ve como R2. Entonces, esencialmente tenemos una función, una lineal de R2 en R2, a la cual le podemos calcular el determinante. Y este determinante se conoce como la curvatura de la superficie en ese punto, ¿verdad? Y hay superficies de curvatura positiva, ¿verdad? La esfera tiene curvatura positiva en este punto, ¿verdad? Hay superficies de curvatura negativa, como la silla de montar, ¿verdad? Entonces aquí capa es positiva y capa es negativa. Hay superficies como el plano, en donde la curvatura es cero, ¿no? Hay una versión del plano redonda, que es el cilindro, parece estar curvado, ¿verdad? Pero en cierto sentido se parece mucho al plano, y de hecho la curvatura de todos los puntos la curvatura gaussiana de los puntos en el cilindro es cero. Y esto es gracias a que el cilindro es una superficie reglada y estas líneas no tienen curvatura, ¿no? Entonces la curvatura es un número que asociamos localmente a una superficie, a puntos de una superficie. Pero resulta que si lo estudiamos globalmente, ¿verdad? Si uno se fija en la función curvatura asociada a cada punto e integramos esa función sobre toda la superficie, lo que obtenemos es básicamente la característica de Euler de la superficie multiplicada por 2pi. Entonces es sorprendente, ¿no? Cómo un invariante local geométrico de la superficie tiene que ver con la topología de la superficie. Y una demostración de esta fórmula la pueden ver en el libro de Do Carmo. Es muy bonita la demostración. ¿Qué más les quiero decir? Pues la característica de Euler tiene que ver con campos vectoriales. No me voy a meter mucho en esto, pero lo que uno puede probar es que si tiene una variedad compacta, convexa, sin frontera, entonces sobre esta variedad pueden construir un campo vectorial que no se anula en ningún punto, si solo si la característica de Euler es igual a 0. Fíjense, es un campo vectorial. Vamos a pensar en una esfera, y la idea de un campo vectorial es que a cada punto le asociamos un vector tangente, ¿verdad? Y esto se hace de manera continua, ¿verdad? En una esfera, pues pueden encontrar distintos campos vectoriales, pero lo que siempre van a encontrar es que en algún momento este campo vectorial se tiene que hacer cero. Y esto es porque no van a poder peinar una esfera sin tener remolinos. ¿Okay? Entonces, pues resulta que la característica de Euler de la esfera es 2, así que siempre vamos a tener un 0. La única forma de no tener un 0 es que la característica de Euler sea igual a 0. Entonces, pueden pensar en, no sé, en el toro peludo, ¿no? Y lo pueden peinar hacia un lado, ¿verdad? Y ahí tienen un campo vectorial que no es
que no se anula ningún punto, y eso es porque su característica de Euler es igual a 0. Ya no tengo mucho tiempo, pero les decía que a nosotros los topólogos nos gusta mucho transformar problemas geométricos en problemas algebraicos. Una vez que tenemos un espacio triangulado de esta manera, ¿verdad? A este tipo de estructura le asociamos grupos. ¿Verdad? Que tienen que ver con el número de vértices, el número de aristas, el número de caras, ¿verdad? Y cuando uno tiene una arista, uno puede pensar en una frontera algebraica de la arista como en la diferencia de los vértices. Si uno tiene una cara triangular, uno puede pensar en la frontera de esta cara como la suma algebraica de las aristas que lo rodean. Y si uno tiene un volumen, un tetraedro metido ahí, uno puede pensar en su frontera como la suma de todas las caras de la frontera de manera orientada, ¿verdad? El chiste es que, dado un simplejo de dimensión n, uno siempre puede definir la frontera algebraica de ese simplejo como una suma alternada de este estilo. Entonces, asociada a uno de estos objetos, uno tiene cadenas de dimensión 0, cadenas de dimensión 1, cadenas de dimensión n, ¿verdad? Y uno puede ir de las cadenas de dimensión n a las de dimensión n-1 por este operador frontera, que es como una lineal, una transformación lineal. Resulta que siempre que componen dos fronteras, el resultado va a ser 0. La frontera de la frontera es 0. Y es como en geometría diferencial, la derivada exterior de una derivada exterior es igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que el kernel de delta n siempre contiene la frontera de delta n más 1, ¿verdad? Y uno se puede fijar en el cociente, en las en teoría de grupos, ¿verdad? De los llamados ciclos entre las fronteras. Y este objeto, el enésimo grupo de homología, mide de alguna manera hoyos unidimensionales en el espacio. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, en el caso de superficie, es muy fácil hacer el cálculo, triangulamos, hacemos estas cuentas, ¿verdad? Y nos queda que los grupos de homología se ven así: H0 es Z, H1 es 0 y H2 es Z. En el caso del toro se ven así, en la superficie de género se ven así, en una botella de Klein se ven así, ¿no? H0 igual a Z nos dice que cada uno de estos objetos es conexo. H0, más bien el rango del grupo en H0, mide el número de componentes conexas. H1 nos dice cuántos ciclos esenciales hay que no se puedan contraer a un punto, pero en la esfera cualquier curva se puede contraer a un punto. Entonces no hay ciclos de dimensión 1. Lo que sí hay es un ciclo de dimensión 2, que es la suma de todos los triángulos, y eso no se puede contraer a un punto sobre la superficie. Entonces, esto es una radiografía algebraica de la esfera S2. Mientras que en el toro es conexo, ¿verdad? Y aquí tenemos un meridiano, por ejemplo, y un paralelo, y esos son dos ciclos esenciales en dimensión 1 que no se pueden encontrar en un punto sobre el toro, ¿verdad? Igual H2 es igual a Z porque uno puede pensar en la suma de todos los triángulos, ¿verdad? En la superficie de género 2, pues ya vemos que tenemos aquí la misma versión del meridiano y el paralelo en cada hoyo, ¿verdad? Y cosas extrañas suceden en el caso de superficies no orientables como la botella de Klein. En este caso H1 es Z más Z2, tenemos este grupo de torsión. Y de alguna manera, este grupo nos dice que la botella está torcida. El nombre del grupo de torsión viene de la topología. El H2 igual a Z nos decía también que la superficie es orientable, y cada vez que tengan una superficie compacta no orientable, su segundo grupo de homología va a ser igual a 0. Hay muchas cosas que pueden hacer con estos grupos de homología. Uno puede probar, por ejemplo, el famoso teorema del punto fijo de Brouwer, que dice que toda función continua del disco en el disco tiene un punto fijo, ¿verdad?
es decir, existe un punto siempre en el disco cuya imagen es el mismo. Y la demostración de este teorema es por contradicción. Si no hubiera un punto fijo, uno se puede dar una situación en donde al aplicar grupos de homología nos queda una composición de funciones de este estilo que pasa por cero y que de otro modo tiene que ser la identidad, y eso es una contradicción. Es muy bonito. Es una prueba indirecta, no nos dice quién es el punto fijo, pero es una demostración muy sencilla usando grupos de homología. ¿Qué otras aplicaciones tenemos de la homología? Existe, bueno, ahora está muy de moda estudiar los datos, ¿verdad? La gente se la pasa obteniendo datos de distintas fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, del clima, o de enfermedades, ¿verdad? Y los grafica, digamos, en el plano. Resulta que, pues, en principio uno solo ve un cúmulo de datos así, datos sueltos de ese estilo, ¿verdad? Pero cuando uno se empieza a fijar en las distancias entre estos puntos, uno puede ir dibujando aristas, triángulos, y tetraedros entre ellos. Y uno ve que la topología de este conjunto de datos va cambiando, ¿verdad? Entonces, conforme nos movemos, vemos que el objeto tiene estos grupos de homología. H0 es z a la 9, y esto representa las 9 componentes conexas, ¿verdad? O estas 9 barras que tenemos aquí en H0, ¿verdad? Y no había ciclos de dimensión 1. Conforme vamos poniendo aristas entre los puntos cercanos, vemos que ahora tenemos menos componentes conexas, tenemos 3 componentes conexas, ¿verdad? Y si seguimos haciendo esto, ahora tenemos un ciclo de dimensión 1, y esto se representa con esta barra aquí, de dimensión 1. Al final esto se rellenó, ya no tenemos ciclos esenciales, pero se creó aquí, otro ciclo de dimensión 1, ¿verdad? Entonces estos ciclos nacen y desaparecen. Y lo que le gusta hacer a la gente es fijarse en los ciclos, ¿no? Conforme uno corre esta película, uno quiere ver los ciclos que vivieron más tiempo, ¿verdad? Y esto es lo que se llama la homología persistente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estas dos barras que muestran que hay dos ciclos de dimensión 1, supongo que que vivieron bastante tiempo. Y esos impactan la forma de los datos, ¿verdad? En cuanto a H0, esta barra de hasta abajo fue la que vivió más tiempo. Y eso quiere decir que esencialmente los datos formaban una sola componente conexa. Bueno, aquí formaban 9, pero están tan cercanos que uno los puede pensar como si fuera una sola, ¿verdad? Y resulta que esta forma de topológica, ¿verdad?, de estudiar los datos, tiene muchas aplicaciones. Una de ellas, lo digo, tiene que ver con aplicaciones médicas. Es una figura, una foto que apareció en Science y tiene que ver con el estudio de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces, cuando uno grafica distintos factores que dan lugares a la diabetes, uno tiene gráficas de este estilo, los colores dan una dimensión adicional, ¿verdad? Pero vean que uno puede detectar ciclos aquí, ¿verdad? Y que estos dos cúmulos de datos están unidos de manera independiente como estos dos están unidos, y también de manera independiente como estos dos están unidos. Entonces resulta que pues, cuando uno le da esta interpretación, ¿no?, a la gente que sabe sobre diabetes, se da cuenta de que pues esto realmente son 3 enfermedades distintas, ¿verdad? Y estas dos tienen factores que las relacionan entre sí, ¿verdad? Igual los otros dos tipos, estos dos tipos. Hay mucho que hacer aquí. La homología persistente se ha usado no solamente para estudiar problemas médicos, sino problemas de medio ambiente, migración de aves, conexiones neuronales, ¿no? Y basta con que busquen aplicaciones de homología persistente para que encuentren mucho de material sobre esto. Bueno, les dejo aquí una
algunas referencias, pues si quieren aprender más, ¿verdad? Y si quieren dar un poco más en alguno de estos temas, pues siempre me pueden mandar un correo, ¿verdad? Y aprovecho la ocasión para invitarlos a la escuela de verano que estamos organizando en Silvestar. La entrada es libre, pero tienen que registrarse, ¿verdad? Y pues vamos a hablar ahí de aplicación de tecnología y de todas las áreas que trabajamos ahí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, primero que nada, agradecerles por la conferencia, estuvo muy interesante todo lo que habló, me gustó mucho. Quería preguntarle, bueno, obviamente no es como que comprenda de las cosas, pero apenas vi un video en donde mencionaban eso del grupo, del enésimo grupo de la homología, que mencionó sobre contar agujeros en las variedades, y mencionaron algo que estaba relacionado eso con las formas diferenciales. Exactamente. ¿Qué relación hay entre las formas diferenciales en una variedad de dimensión n uno siempre puede pensar en los espacios tangentes, ¿verdad? Y ahí se puede pensar en formas diferenciales, ¿no? Son funciones multiplicadas por dx, ¿no? Son formas o dos formas, dx por dy, en protocuña, o dx1 hasta dxn, n formas, se llaman formas volumen. Ahí tenemos la derivada exterior, y resulta que la derivada de la derivada siempre es cero. Entonces uno siempre puede dividir kernel entre imagen y la relación es esta. La relación nos dice que si, pues voy a pensar en homología, no es completamente exacto, pero la homología de la variedad con coeficientes en R, aquí yo estaba haciendo las cuentas con coeficientes en los enteros, pero si contamos a estos ciclos con coeficientes en R, y entonces tenemos espacios vectoriales, este espacio vectorial es isomorfo al enésimo grupo de cohomología, el espacio vectorial de cohomología del RAM. Esto es la cohomología que se obtiene con formas diferenciales. Lo que quiere decir es que los resultados son los mismos. Es lo mismo. Es lo mismo siempre y cuando tú admitas usar coeficientes reales de este lado. Sí, y este es un teorema de Derram, que fue un alumno de Capitán, ¿verdad? En los años 30. Y entonces eso relaciona todo el cálculo diferencial sobre variedades, a nivel exterior, con la topología algebraica que estaban haciendo en ese entonces, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, igual no sé exactamente la relación, pero por ejemplo, el análisis complejo se puede definir el índice de una curva que es 1 sobre 2 pi integral de 1 sobre z menos z. No sé si eso tiene algo que ver con la homología. Sí, tiene que ver con la... Sí. Típicamente uno piensa en algún punto de plano complejo, ¿verdad? Y en una curva que le da vueltas y no lo toca, ¿verdad? Entonces lo que haces es esto es gamma, gamma, pues ¿qué es una curva? Una curva es una función en círculo unitario, plano complejo, y la condición es que gamma de z sea distinto de p para todo z
Entonces, el índice de esta curva se podría pensar así. Esto nunca es cero, porque siempre podemos dividir. Y este número es un entero. Es un entero y es el índice de la curva. El índice de la curva en un punto P, ¿verdad? Y en variable compleja nos dice que es el número de vueltas que la curva le da a ese punto. No es difícil de verlo geométricamente, pero tu pregunta es si esto tiene que ver con homología. Y resulta que sí. Si yo tomo el plano complejo es contraíble, se puede aplastar a un punto. Pero si yo quito un punto, eso no se puede aplastar a un punto ya. El plano complejo menos un punto es de hecho, decimos en topología, del mismo tipo de homotopía que el círculo unitario. Se puede contraer a un círculo alrededor de esto, ¿verdad? El hecho es que los grupos de homología de estos dos objetos son los mismos. Y entonces, en particular, el primer grupo de homología del plano ponchado, tenemos un punto, es isomorfo a los enteros. ¿Okay? Y en ese caso, esta curva representa un ciclo de dimensión 1 aquí, que corresponde a un entero. Entonces, todas las curvas representan ciclos, representan elementos en H1, y su índice nos dice precisamente qué entero es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Mira, yo tengo una propuesta, no sé si tú estás de acuerdo, para que se animen la gente a ir a la escuela de verano. Entonces dejamos algunas palabras que podrían resultar ahí de la presentación, que dice fue maravillosa, pero tuvo tanta información que yo vi gente que tomaba fotos así de la pantalla para pensarlo después. Entonces quizás dejamos alguna pequeña tarea. Mira, vi algunas cosas que por ejemplo dejaste así en la red. La diapositiva que es antes de la de los ojos de la alienígena. Los ojos de la alienígena. Creo que antes de la que tenía como título de derivada. ¿Cuáles son los ojos de la alienígena? Mira, ahí están. La anterior a esta. Bueno, a ver qué piensan para el caso más sencillo, S1 por S1. ¿Cómo lo representan así en geometría analítica sobre un todo? ¿No? A ver qué van, pero muestran el estudio. Muy bien, y le dices que está bien, ¿no? Y lo que él quiere decir es que nos está invitando a encontrar una parametrización del toro vía ángulos, ¿verdad? Y estos ángulos corresponden a las orientaciones de dos uniones, ¿no? Brazos y articulaciones. Otra cosa simpática, tu prueba de los poliedros, ¿no? Ajá, bueno. Lo habrán visto ellos que en algún lado, en algún libro donde lo vieron, decía poliedros convexos. Aquí no dice convexos. Entonces, tomen una foto y a ver qué digan ustedes en dónde en esta prueba está escondido lo de convexo, porque si está. Sí, hay muchos trucos de poner, hay muchos. Pero sí está muy claramente escondido. Hay muchas sutilezas. A ver que lo piensan y que digan, ¿no? Luego, ¿qué más había por ahí? De las superficies de diferentes características de Euler, ¿no? Ahí con la Tierra, mira, esta de la Tierra. Ajá. Ahí el globo terráqueo. Hay un teorema muy sonado de los 4 colores. A ver, en un toro, ¿cuántos colores hay?
que son más que 4. Pues para los que no hayan escuchado sobre el teorema de los 4 colores, este resultado dice que cualquier mapa se puede pintar únicamente con 4 colores si uno pone las reglas de que 2 países vecinos tienen que ir de distinto color. Y bueno, en un toro hay más de 4 que se necesitan, a ver, lo piensan por aquí. En una banda de nervios hay menos que en un toro, hay más que. Si en una banda de nervios no habría guerra en Ucrania. Y bueno, pues ya creo que es suficiente. Ahí en julio se presentan con todo esto, ahí con Jico y les explican en detalle. También les puede explicar por qué un toro como mamífero es homotópico a un toro. La palabra toro viene de latín, pero toro, no sé lo que es toro. Pero dense una vuelta por la escuela de verano, va a estar bastante bien. Es importante que se registren para que les den acceso a Simvestab. Si esto no funcionara, se les olvidó registrarse, manden un correo en el último minuto, yo les doy el acceso. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por venir y nos vemos en el próximo seminario. Gracias.